es largo, larguísimo, es igual como el que hicimos anteriormente. Ya, entonces, esta es la tolva, ya, y en esta tolva es donde tenemos de que es aquí donde se va a alimentar la materia prima. ¿Cuál es la materia prima, Ruth? ¿Cuál es la materia prima, Ruth? La arcilla. Muy bien. Ay, ay, ay. Otra vez, Dios mío. Y recién lo he hecho. Ya. Bien, entonces la arcilla, ¿no? Entonces, para nosotros vamos a colocar este valor, ¿ya? Que se va a procesar en un lote en esta cantidad, ¿ya? Entonces, esta es la cantidad que va a ingresar acá a la tolva. Y vamos a ir arreglándolo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una entrada. ¿Y cómo se carga la arcilla a la tolva NIRS? ¿Qué se emplea? NIRS. Viene a ser un montacarga, una pala cargadora, ¿ya? Entonces, esta es la cantidad, donde aquí, en esta tolva, se va a agregar, va a estar compuesta del 98% de arcilla. Hacer estos balances graves, aparte que no hay ni bibliografía. Ahorita me escribe un muchacho que está en modalidad de grado y se ha metido sobre hilados y igual casi no es fácil. Bien, esta es la materia prima que se va a alimentar acá, ¿ya? Y está compuesta de 98% de arcilla y 2% de floculante. ¿Para qué es floculante, Leslie Morales? Leslie. Hola. ¿Cuál es la finalidad del floculante? Tiene una particularidad de que hay algunas partículas que son prácticamente sólidos en suspensión, que hay que hacer que estos precipiten. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes escuchen el término floculante, la finalidad es de hacer que algunas sustancias muy livianas precipiten. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro hasta ahí? Bien. Entonces, ustedes van a tener la gran suerte realmente, de conocer este proceso y por lo menos tener una idea de cómo se hace un balance de materia. Esto es, o sea, yo lo he elaborado, yo lo he creado y bueno, entonces fíjense este balance, voy a ir explicándolo, como es muy largo, entonces posiblemente lleguemos a la mitad. Generalmente los balances son más claros cuando se hacen en un seguimiento a través de cuadros como este. Entonces, fíjense, los componentes que se va a usar en todo este proceso de producción de arcilla o de pisos de cerámica es arcilla, floculante, agua, engobe y esmalte. Ayer expliqué, ¿ya? Entonces, estamos analizando acá la tolva de alimentación en este sistema. Ya, oye, anda dormido todo. Mi perra ronca fuerte, cara. Y le gusta venirse a dormir donde yo estoy. Bueno,
Entonces, aquí fíjense, ¿ya? Tenemos esta cantidad. Y esta cantidad que está ingresando está enlazada aquí a esta celda. Y estos resultados vienen a ser la multiplicación, ¿ya? Bueno, aquí fíjense, está desmenuzado. Pero yo puedo hacerlo de la siguiente forma. Esto lo puedo determinar 98 por esta cantidad. Y me da esa cantidad de arcilla que entra, ¿ya? El 2% flocculante que se emplea de la cantidad total es esto. Entonces ya hemos determinado la entrada. Y aquí en este balance tenemos dos salidas. ¿Listo? Entonces, como esto va a quedar con ustedes, vamos a procurar hacerlo pintudito, ¿ya? Paciencia, paciencia. Bien, vamos a hacer una flechita. Alguna vez, todas estas cositas ustedes lo van a necesitar. Cuando lleguen a modalidad de grado, se van a acordar algo. Bueno, aquí por ejemplo, vamos a hacer esta flechita, que es una salida de este sistema de Carrillo a la Polva, ¿ya? Y un ratito, formato, ya. Calor jóvenes. Y esta flechita, que significa entrada al sistema y dos salidas. Bien. Entonces, aquí estamos asumiendo este porcentaje de pérdida, ¿ya? Entonces, aquí lo estamos colocando como pérdida 1 en esta etapa de Carrillo a la Torba. O sea, ¿a qué se refiere esto? Viene a ser un material que de alguna forma queda impregnada en las paredes, ¿ya? Entonces, no todo lo que entró va a salir. Entonces, estamos asumiendo un porcentaje bajísimo. Entonces, el valor de acá ya es precisamente la multiplicación de este porcentaje por la entrada. ¿Está claro hasta ahí? Esta ley se escapó, no querían responder. Bueno, entonces vemos de que estas pérdidas son de 11 kilos de los 97.000, es una cantidad baja y se puede considerar aceptable, aunque es un problema que estamos resolviendo teóricamente. En la vida real había que determinar mediante pesaje, ¿no? Bueno, aquí entonces tenemos la salida que vienen a ser estos 11. Bueno, esta cantidad que es 11.7, lógicamente está relacionado a estos porcentajes. ¿Se entendió, joven? Es decir, de que de esta masa total se pierde tanto arcilla como floculantes en estos 11 kilos. Bien, y esta cantidad de acá, ya, es las pérdidas que quedan acá en este sistema, pero al mismo tiempo lo que fluye mediante la cinta transportadora, ya, aunque mi dibujo no debería ser así, pero representa el análisis de pérdidas en la cinta. De tal manera que esta cantidad menos esta cantidad es lo que fluye hacia la siguiente etapa, que está con la letra B. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la letra B, que viene a ser una salida, y P1 viene a ser las pérdidas en este sistema. Bien, entonces aquí fíjense, ya, se está cuantificando esta cantidad, ya. Se puede hacer de dos formas. Se está multiplicando esta cantidad por esto de acá. Y el otro viene a ser esta cantidad por esto de acá, que vienen a ser las pérdidas de los floculantes.
Y si ustedes se dan cuenta, este valor que es la sumatoria es idéntico al que viene a ser el total acá. O sea, es otra forma de cuantificar. De que en estos 11,773 kilos que se pierden acá, vienen a ser 235 gramos de flocculante, de los casi 2.295 kilos que ingresamos. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bueno, esta cantidad que sale acá, ¿ya? Esta cantidad, que es la diferencia de esto menos esto, que es esto de acá, se determina de la siguiente forma en el siguiente cuadro. ¿Ya? O sea, repito, ¿cómo es acá? ¿Ya? Viene a ser la diferencia de lo que entró menos esto, esa es una forma, ¿ya? Y acá lo mismo. Y fíjense, esta suma obtenida acá viene a ser la misma de acá. ¿Ya? Entonces quiere decir de que aquí estamos usando una forma de determinar esto, pero en cuanto a contenido individual que tiene esta masa total, tanto en arcilla como flocculante. Esta cantidad, que es la que se transporta hacia la siguiente etapa, donde tenemos un molino. En este molino, bien, vamos a ponerlo más juntudito, ya, la cinta ahí está bien. En este molino, ¿qué pasa en este molino? ¿Alguien me puede decir? Rebeca, hemos visto en video, he vuelto a explicar 2 veces, 3 veces explicar. ¿Qué pasa en el molino, Rebeca? ¿Cómo es el tipo de molino para empezar? Rebequita. Buen día, ingeniero. ¿Cómo están? ¿Cómo es el molino? ¿Se acuerda o no se acuerda? Lo hemos visto en video y lo hemos visto en... ¿Cómo es el molino? No recuerdo. Es un molino de bola. ¿Ya? No estaba segura, no lo quería decir. Ajá. Bien, en este molino de bola se tiene una masa finita, compacta. Y esa masa compacta se conoce como barbotina. ¿Está claro? Sí, ¿no? Bien. Si está claro, estamos bien hasta ahí. ¿Ya? Bien, entonces tenemos acá C, que entró. Pero en este molino, ¿qué tipo de proceso es? ¿Vía húmeda o vía seca? Habíamos descrito de que en tecnología se tienen 2 tipos de procesos en los cuales una de ellas es obsoleta. ¿Quién me puede decir qué tipo de proceso es? ¿Vía húmeda o vía seca? ¿Nada? ¿Qué está pasando? Es vía seca, Inge. ¿Por qué dice que es vía seca? ¿Cuál es su criterio? Participa pues, Roberto Barbosa, ¿qué tipo de tecnología estamos viendo acá? Miércoles, Dios mío. He hablado harto de
Es vía húmeda. Pues habíamos dicho que en esa tesis que yo asesoré, se hace y se muestra un análisis de las ventajas y desventajas, y las tecnologías actuales usan el proceso de producción de cerámica mediante molduración húmeda. ¿Y por qué usan ese término de molduración húmeda? ¿Alguien me puede decir? Porque está referida a un proceso de formar la masa, ¿ya? Bajo un contenido de humedad, consiguientemente se adiciona agua. Entonces aquí, fíjense, en este molino hay una adición de agua, que es B. ¿Listo? Entonces, aquí, lógicamente que hay una proporción de agua que debe agregarse. Bien, vamos a ver cuál es el porcentaje de agua, ¿ya? No es por obra y gracia del Espíritu Santo, eso tiene su razón, ¿ya? Bien, aquí se agrega un 0,6% de agua, ¿cierto? Entonces, fíjense, entrada a la molienda. En la entrada de la molienda tenemos el material que, pero al mismo tiempo se está adicionando agua, ¿ya? Y esta cantidad de agua es el 0,6% del material que está ingresando. ¿Se entendió, jóvenes? Hola. Hola. Ya. Entonces, ¿cómo determina esta cantidad de agua que necesito para este proceso en el molino Mario Lobo? ¿Mm? ¿Cómo dice, ingeniero? ¿Cómo determino la cantidad de agua que debo adicionar a esta masa que ingresa al molino? En función a la cantidad de la arcilla, ingeniero. Muy bien, pero es un porcentaje, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, aunque no está ahí, directamente está puesto ya. El momento que lo hice, fíjense, esa cantidad es esta de acá, ¿no? Bien. Ah, no. Ahí no. Oh. Es 58.543. Oh. Hemos papeado. ¿Qué está pasando? A ver. Esta cocina que me ha venido acá. Y entonces, aquí yo le puse 0,6%. Entonces, este porcentaje de 58.000, fíjense, lo hagamos automático. ¿Ya? Uy, ya. Entonces no es 0,6, es 6% entonces. ¿Está bien ahora? Bien, entonces son el 6%, ya no es 0,6, sino que 6 dividido entre 100, ¿cuánto da? Es más, entonces. Entonces el 60%. Ya, ahora sí. Entonces, estamos acá viendo de que este porcentaje de agua que se adiciona es el 60% de esto, ¿ya? ¿Alguna pregunta o duda, jóvenes? Hola. Entonces tenemos dos entradas y dos salidas en este proceso, ¿ya? ¿Sí? Una duda. En el cuadro que tenemos ahí, en la fila donde está, en la columna, perdón, donde está el porcentaje de agua, ahí abajo hay dos porcentajes. ¿Eso qué nos indica? Ahora les voy a decir, ¿ya? Quiere decir de que sé que tiene en composición esta cantidad de arcilla y esto
de floculante, ¿ya? Y esta es la cantidad de agua que se adiciona, ¿ya? Estas son entradas y estas son salidas. Entonces, podríamos hacerlo más claro, como ya esto viene a ser acá. Este es el proceso, para que ustedes no tengan problemas. Gracias, Rebeca, por hacer esa pregunta. Entonces, ¿esto qué es? Esto es entrada. ¿Y esto qué es? Salida. ¿Ya? Entrada al molino. Y esto de acá es salida del molino. ¿Ya? Tenemos 1, 2, 3 selvas, ya tenemos 3, está bien. Entonces, pegar. Y aquí tenemos. Mierda, que ronca esta perra. ¿Se escucha, jóvenes? ¿Se escucha ese ronquido? Sí. Fuerte ronca el animalito. Bueno, no molesta, no interfiere, ¿no? Me dicen, ¿no molesta? No, ¿Ah? ¿Molesta? no. Ya, no la vamos a sacar a la pobre acá. Bien, entonces fíjense, está entrando C y está entrando D, que es el agua. ¿Está claro ahora? Ya, entonces el agua esté de acuerdo a la figurita. Ya está claro, ¿no? Entonces C más D, esta es la composición que tiene C y esta es la cantidad de agua. Rebeca me preguntaba, ¿y qué es estos porcentajes? Quiere decir de que lo que está entrando al molino, ¿ya? El 62,5% es de C y de D es la diferencia, el 37%. ¿Está claro la Rebequita? La... Sí, Muy bien. Con la que ni más me va a hacer dar sueño esta perra. Porque son calientes. Bien, entonces, fíjense, aquí estoy haciendo lo siguiente, estoy determinando los porcentajes de esto que está entrando, entre agua y lo que va a ser parte de la valvotina, que es la arcilla más el flocculante. Esta es su composición de la entrada. ¿Ya? Y estamos asumiendo acá en el molino una pérdida. Aquí no sé por qué le he puesto acumulación, hace tantos años que he hecho esto. Deberían ser pérdidas, ¿listo? Pero a ver, vamos, es como les decía, es la masa que queda impregnada en la superficie de los equipos. Entonces aquí estamos asumiendo una pérdida 3 en este punto del 0,02%. Entonces, de esta cantidad total que entró, ¿ya? Se pierde 31 kilos. ¿Ya? Entonces, fíjense, estos 31 kilos es la suma de esto más esto. ¿Está claro? La suma de C más D por 0,02. ¿Ya? Entonces, esa es la pérdida. Y esto de acá ya es la diferencia de este valor más este valor menos este. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, fíjense, estamos sumando C más D y restándole las pérdidas del punto 3, o pérdidas 3. ¿Alguna pregunta o duda? Creo que este balance está bien completo, realmente. Entonces, fíjense, aquí en este balance se va determinando la composición de los componentes que salen acá hacia la otra etapa del proceso, ¿ya? En la cual se va a efectuar un mezclado. ¿Listo? ¿No hay preguntas acá, jóvenes? ¿No hay? No, ¿Está ingeniero. claro? Ya uno tengo.
¿Quieres venir? Está muy calladito. No era así este muchacho. Era bien. ¿Qué ha pasado? Estás muy serio últimamente. Qué ocurre. Bien. Entonces, seguimos adelante. Aquí tenemos el transporte, ya hemos calculado esto también. Y esto más. Miércoles. Qué manera de roncar la garganta. Grave. Bien, nos vamos al mezclado, ¿ya? En esta etapa de mezclado, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una pérdida que igual estoy considerando del 0,02% de lo que ingresa, ¿ya? Entonces, este de acá, multiplicado por este valor, me genera esta pérdida. ¿Está claro, ustedes jóvenes? ¿Sí? ¿Está claro o no está claro? Espero que ¿Puedes sí. repetir de nuevo, no? Ya, lo repito. Esta pérdida está relacionada a considerar un valor de 0,02%. Entonces, esto multiplicado por esto viene a ser estos 31 kilos que se pierden. ¿Está claro ahora? Sí. Ya. Sí. Muy bien. Entonces, esto menos esto me genera esta cantidad que sale, ¿ya? De valvotina. Como es un lote de producción por día, entonces seguimos hacia la parte siguiente. Bien, estamos acá en mezclado. Fíjense, se está haciendo la composición de lo que entra, ¿ya? O de lo que sale y de lo que viene a ser la entrada hacia el vaciado. Entonces, estas son las composiciones. Tenemos cualquier cantidad de agua, ¿ya? Si seguimos acá, está aquí la perra. Perdón, joven. Está haciendo bullying acá. Bien, aquí lo mismo, ¿ya? Y viene esta cantidad de pérdida. Esto es lo que entra al tamizado, ¿ya? Y en este tamizado, en realidad lo que dice vaciado es un almacenamiento temporal, ¿ya? Entonces le voy a cambiar acá. Este es un almacenamiento temporal en las vascas. Bien, es un almacenamiento temporal en las vascas. Y de aquí ya entra a un sistema de tamizado. Mira, porque está de largo estuche, es largo este proceso. ¿Cuál es la finalidad del proceso de tamizado, jóvenes? Porfa, ¿alguien me puede decir? ¿Para qué se tamiza? Después, jóvenes. Para eliminar la impureza. ¿Qué tipo de impureza? ¿Qué tal otro criterio, porfa? Puede ser porque exceden el tamaño requerido para eliminarlo. Exactamente, se requiere de que sean uniformes en tamaño granulometría. Ustedes fíjense en una cerámica,
En realidad es una masa de la cual se prepara de aglomerar estas partículas sólidas, pero que sean pues finitas, ¿no? Entonces, aquí hay una clasificación, ¿está claro? Entonces, para eso se efectúa el tamizado, ¿ya? Luego del tamizado, se efectúa un transporte mediante cinta hacia el atomizado. ¿Cuál es la finalidad del atomizado? Porfa, ya he explicado ayer, le he dicho más o menos se parece a lo que pasa en la leche. Evaporiza el agua. Muy bien. Es decir, de que esa masa se dispersa finamente. ¿Y con qué se seca? Hola, ¿con qué se seca, jóvenes? Miércoles graves. ¿Con qué puedo secar un material? Si ustedes ponen su ropa a secar, ¿quién es el que seca la ropa? El aire. ¿El aire o la energía solar? A ver, cuéntenme. A ver. Prácticamente es el aire, pues, jóvenes. El aire está fluyendo con un contenido de humedad. Si tenemos un aire seco que tenga menos de 60% de humedad relativa, en 2 patadas seca la ropa. Lógicamente que también depende de la velocidad de flujo, ¿no? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ir razonando, pensando de que los procesos de secado generalmente es aire. ¿Ya? Entonces, ahí entra aire caliente, ¿ya? En este proceso de secado. ¿Cuántos minutos tengo? Tengo 6 minutos. Bien. Entonces, fíjense de que acá las pérdidas que se dan en el proceso de tamizado, en la escriba, yo le di este valor de 0,05, entonces esto por esto es lo que son 78 kilos de barbotina que no fluyen hacia el atomizado. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, entonces esto menos esto, esta es la cantidad que se transporta hacia el atomizado, pero como es una cinta, estoy asumiendo un valor bajo de pérdida, ¿ya? De material que va a quedar sobre la cinta porque se perdió, ¿ya? Como también puedo ponerle 0 si yo quiero, si no hay pérdida, si eso se da en la vida real. Bien, pero yo asumí un valor bajo de 0,04. Y si yo quiero, le pongo 0,02 para que sea más mínima la cantidad de pérdidas que se dan en la cinta de confort. Bien, entonces esta cantidad es la que fluye hacia el atomizado. Ya sabemos en qué consiste el atomizado. Bien, ¿y qué es lo que se elimina en el atomizado, jóvenes? ¿Qué es lo que se elimina? Se elimina agua, ¿ya? El agua que se adicionó en el molino, acá en este proceso de secado se elimina, ¿ya? Bien, entonces vemos acá de que esta es la entrada y tenemos acá 3 salidas en el atomizado. Y ese balance en el atomizado está acá, ¿ya? Está especificando P'9 es la masa de agua que se evaporó. Pero fíjense acá, dice AP3, ¿qué es AP3? Vamos a ver dónde está AP3. Aquí.
Y aquí yo he colocado un valor que es el 88 de pérdidas por evaporación. Pero ese 88 de pérdidas por evaporación, ¿a qué está referido, jóvenes? Está referido a las pérdidas de agua de lo que entró acá, ¿ya? Entonces, fíjense, yo he asumido este valor, lo voy a poner con amarillo, ¿ya? Y estoy diciendo que el 88% de la masa contenida en la alimentación al atomizador es lo que se elimina. ¿Y cómo puedo obtener la masa de agua de acá? De aquí, pues jóvenes, hemos ido construyendo esta tablita y aquí tenemos 58.565,9 kilos de agua. Entonces, si yo multiplico 88 por este valor, fíjense, yo estoy eliminando 51.000 y tantos kilos de agua. ¿Se entendió, jóvenes? Bien, entonces, aquí tenemos una pérdida. Estamos asumiendo un 0,03%. Entonces, al multiplicar este porcentaje por J, nos genera estas pérdidas. ¿Listo? Bien, son las 18:38, 10:38, ingresamos a las 10:45. Presten atención, jóvenes. Los veo muy decaídos, ¿qué pasa? Yo debería estar más cansado que ustedes, pero los noto muy decaídos. Ya, reingresemos, jóvenes, ¿ya? ¿Está claro? ¿Sí o sí? Bien, espero que así sea, ¿ya? Y ¿alguien me puede decir cómo puedo determinar el contenido de humedad de este material expresado en base seca o en base húmeda? ¿Qué es humedad base seca? ¿Qué es humedad base seca? ¿Qué es humedad base húmeda? Nada. ¿Para qué sirve expresar la humedad en base seca o base húmeda? Ay, jóvenes, que son ustedes, che. Sirve para determinar bajo ese porcentaje de expresión, podemos saber más o menos si cumple o si es muy alta la humedad. ¿Ya? Entonces, fíjense acá el producto K que está saliendo, que es esta cantidad, que viene a ser esta cantidad de kilos de polvo que sale porque hemos quitado el agua, que viene a ser esta masa. ¿Ya? Entonces, aquí, fíjense, habíamos dicho de que este porcentaje de pérdida es a multiplicar esto por esto. Y este 88 es multiplicar 0,88 por esta masa de agua que contiene J. ¿Ya? Entonces, esa masa de agua es esta. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo enlaza la celda de arriba con la masa de agua que está contenida en J, que está en este cuadro. Entonces, aquí, ya, un ratito, para disculpar, voy a colocar esto. Estamos viendo de que aquí, en esta etapa de atomizado, tenemos una entrada y tenemos 3 salidas. Bien, la masa de agua que se evapora acá es el 88, queda un 12% de esa masa de agua que entró acá en esta masa, saliendo con esto. Sin embargo, en realidad yo tendría que revisar
o ver el video para o nuevamente ver la parte de este proceso, porque posiblemente creo que aquí el contenido de humedad es bajísimo. Entonces, por eso les decía de que posiblemente en la parte de teórica diga debe salir con 3 a 4%. Yo considero que, creo que hemos lecturado que oscila por ahí, de 3 a 4% humedad. Entonces, para eso les preguntaba, ¿cómo puedo determinar base seca o base húmeda? Ya, entonces, ello ya lo había descrito en el anterior proceso que vimos que era sobre aglomerado, donde también se emplea secadora. Aquí no se dice secadora, pero se emplea el término atomizado. Bien, si me voy acá, ya, y lo que está saliendo de aquí, ¿qué es lo que contiene? Tiene arcilla, tiene esta cantidad de floculantes y todavía hay esta cantidad de agua. Habíamos visto que la expresión base húmeda, ¿ya? X base húmeda, ¿ya? Es una expresión que está referida a la masa de agua sobre la masa total. ¿Listo? Entonces, esto es lo que ustedes no deben olvidarse. Porque tarde o temprano algunos de ustedes van a entrar a trabajar y tienen ya que tener un criterio de qué es base húmeda y base seca. Entonces les decía de que esto es igual a la masa de agua, ¿ya? Contenida en un sólido con respecto a la masa total. Es decir, a la masa total. ¿Listo? Yo, el examen, yo les voy a dar expresado en base seca o base húmeda y ustedes tienen que saber. Porque si no saben aplicar esto, están listos. Y nada raro que les toque con Gabriel en modelaje de grado. ¿Y saben qué es lo que él dice? Nunca lo saben nada. Y eso es como si cayera en mi espalda, como si yo no hubiera enseñado. Y no desearía que pase eso. Entonces, esta es la expresión de humedad base húmeda. Y la expresión de humedad base seca, ya aquí, base seca, es la expresión de la masa de agua con respecto a la masa de sólido seco. Bien. Entonces aquí yo les contaba cómo puedo calcular. Entonces para calcular eso, nos vamos a los datos que tenemos acá respecto a la cantidad que sale del atomizador, que ya se eliminó gran cantidad del agua que entró. Entonces, para ello, hacemos el siguiente cálculo. Nada raro que después lo modifiquemos. Voy a volver a revisar, les decía, yo lo he hecho hace bastante tiempo. Entonces, la masa de agua contenida en K, que corresponde a esto, a este valor, ¿ya? Aunque aquí está ya la composición, vamos a contrastar esto. Entonces, la masa de agua es estos 7000 dividido entre la masa total, que es esta de acá. ¿Ya? Entre esta masa total, que es K. Bien, y aquí la expresión base húmeda es la masa de agua, que es este valor, 7010, dividido entre sólido seco. ¿Cuál es la cantidad de sólido seco? Es la masa de arcilla seca más la de floculante. Entonces, aquí cambia. ¿Ya? Entonces, esto de acá, más el floculante que está entrando, o saliendo, por decirlo.
¿Alguna pregunta o duda? ¿Se entendió esto, jóvenes? Hola. Estos jóvenes, hablen. ¿Se entendió, ingeniero? Parece que no estuvieran. Bien, entonces nos vamos acá y calcular. ¿Ya? Esto es igual a esto de acá dividido entre esto, pero lo vamos a expresar en porcentaje con 2 decimales. Bien, y le vamos a poner así. Bueno, no está malo mi cálculo. Fíjense, nos estamos aproximando a lo que yo les decía. Tiene que oscilar entre 4, 5, 6%. No está malo. Entonces, ese 88% está bien, ¿no? Bien. Y expresado en base seca, la humedad va a ser más baja todavía. Más alta. Claro, tenemos un número menor como denominador. Si yo quisiera que salga con menos contenido de humedad, ¿qué puedo hacer? Jóvenes, ¿qué puedo hacer? Quiero que esté entre 4 o 5%. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Lo que tengo que hacer acá es quitar más agua en este secador. Entonces, ¿qué tal si le ponemos 90%? Entonces nos vamos acá y tenemos valores más bajos. Y ustedes dirán, no, pues aquí es bonito, ¿no? Cambiar los números, pero la vida real, ¿cómo? En una operación de secado se puede modificar las condiciones del aire que se emplea en el secador, es decir, bajar la humedad relativa calentando más el aire. O la otra forma es de que la humedad relativa lograda, pero aumentando mayor volumen de aire. ¿Ya? Entonces, por eso es que digo, hay veces, ¿cómo es necesario de que el plan de estudio de ustedes estuviera por lo menos secado? Porque vemos acá de que esos conceptos son necesarios. Ustedes van a trabajar y le dicen, ¿cómo podemos reducir la humedad? Nos sale con 8% base seca. Ahí sonaron pilas y no saben estos conceptos. Bueno, jóvenes, no estoy hablando de esto con el ánimo de bajarles la moral, sino que me preocupa de que es necesario, ¿ya? Y no lo tomen a mal cuando yo les pregunto, porque lo hago con ese objetivo, para ver cómo razonan ustedes. Bueno, y ya estamos acá. Bien, aquí ya está claro, no hay nada que aclarar. Nos vamos hasta la siguiente etapa. Esta masa atomizada se almacena en el citopulmón. Bueno, aquí se sigue considerando una pérdida de este porcentaje que queda en la cinta, entonces esto por esto, este es el valor que entra al citopulmón. Y aquí lo mismo, se considera esta pérdida de esto y esto es lo que sale o lo que sale del citopulmón, es decir, que da una masa adherida a la superficie de los cilios. Como eso siempre es pegajoso, entonces estoy asumiendo esto. Y acá se transporta mediante cinta, también asume un porcentaje bajísimo de pérdida en esta cinta, es decir, esto por esto me genera esta pérdida, y lo que sale de acá es lo que entra a la prensa. ¿Ya? En la prensa es lo que ya va a tener un compactamiento, podemos decir, lo que va a ser el piso o lo que va a ser la masa sobre la cual se va a cortar de acuerdo a las dimensiones, y posteriormente se va a hacer la dosificación de lo que viene a ser
Ya me he olvidado ya. El engobado, ¿ya? De la primera capa. Entonces, esta cantidad, considerando estas pérdidas en este proceso de secado, a pesar que esto está mal. Esto está mal porque generalmente el agua que entra en un proceso de secado sale en estado de vapor. Entonces, esto no debe ir abajo, debe ir arriba. Bien. Y acá dice de que el 91% del agua que acompaña a esta masa se elimina. Y habíamos determinado que el contenido de agua que está entrando todavía acá como O son 5.000 kilos de agua. Y que hace rato, bueno, fíjense aquí hay un balance. Y yo mismo sé qué es lo que he hecho. Tanto tiempo. Aquí he hecho un cálculo que les voy a enseñar a lo último, el balance térmico. Bien, jóvenes. Entonces les decía de que acá, en este secado, ya, no debería ir abajo, yo les decía. ¿Por qué? Porque básicamente aquí el agua sale en estado de vapor. Entonces, en un dibujo que uno hace representativo debe estar en la parte superior, ya que significa salida en forma de vapor. Entonces, aquí le he puesto este 91% de agua. ¿Qué quiere decir este 91%? De la masa de agua que está entrando acá como O de estos 5.000, se elimina el 91%. Y fíjense, es baja. Aquí lo mismo, vamos a ver con cuánto de humedad base seca y base húmeda sale. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Se entendió hasta ahí? Hola. Estos jóvenes, no se duerman. Nikita, ¿se entendió? Sí, se entendió, ingeniero. ¿Por qué está tan serio usted? Está con sueñito, parece, ¿no? No, estoy amolida. ¿Mm? Que estoy muy mal de mi cuerpo. Ay, Es cansancio, agotamiento. No crean, yo también lo mismo. ¿Sí? Miren, yo cuando hice este balance, iba haciendo un análisis del peso que tiene la cerámica. Después lo vamos a ver porque el examen va a ser similar al primero. Entonces, vayan procurando entender lo más que puedan. Es que yo tomaba datos así, como no hay balance de esto, entonces esto es como les decía, yo lo he creado, ¿no? Bien, les decía que aquí el agua es el 91% de esta masa O de estos 5.000, el 91% se elimina. Entonces, 0,91 por esto me genera este valor. ¿Está claro, jóvenes? Ánimo, ánimo. Fuerza, Nil, ¿qué pasa? Está serio ese hombre también. Bien, entonces, fíjense, es alto. Es grande la masa de agua que se elimina en el secador. ¿Cómo me gustaría, jóvenes, que hubieran llevado secado? Porque es fundamental. Bueno, entonces, gran cantidad de agua se evapora de acá, de esta masa que entra. Y veamos con cuánto sale de humedad, ¿ya? Bueno, aquí, mientras aquí pues, está mi balance aparte, ¿ves? Aquí expresado en base húmeda, base seca. Este es un análisis que yo se lo voy a enseñar porque es necesario que ustedes aprendan. Bien, un ratingo, así se van humor jóvenes. Ahí todos estos cálculos hacia abajo. Necesito bajarlo y después necesito explicarse la bacteria. Como me gustaría mostrarle una tesis ahorita de una persona que llevó conmigo en el sistema antiguo y lo aplicó en su tesis. Bueno.
estábamos por acá. Ya. Estamos haciendo un análisis acá en este secado. Entonces, esta es la cantidad que sale con menor contenido de humedad. Y les decía, me gustaría saber cuál es el porcentaje de base seca y base húmeda. Para mí es fundamental eso. Porque ni bien dicen 2% base seca o 3% base húmeda, al tiro digo que es un producto casi exento de agua. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo puedo determinar? De la misma forma que hice anteriormente, pero no me acuerdo dónde está mi cálculo. Bien, mi cálculo está acá. ¿Ya? Entonces, lo voy a copiar. Para facilitar en forma rápida, nos vamos a secado, acá. Y aquí, voy a copiar. ¿Y cómo puedo determinar? Entonces, si nos vamos a la figura, tenemos que P. Y P es esto de acá. ¿Cuánto es la masa de agua? 524. Entonces, me voy a esa celda, donde está la masa de agua, es esta. ¿Ya? Oh. ¿Qué pasó? Tengo que robar, no el porcentaje, tengo que robar este valor. ¿Ya? ¿Y cuál es la masa total? Esta de acá. Entonces, la humedad base húmeda de 0,54 es muy bueno, aunque lo dudo, sí, porque en los hornos, ahí sí estoy muy seguro porque ahí se emplea fuego directo. ¿Ya? Entonces, fuego directo, chao, agua, y se puede lograr esta humedad. Acá es la masa de agua, voy a tener que modificar, ¿ya? Con respecto a la masa de sólido seco. ¿Cuál es la masa de sólido seco? Viene a ser la arcilla más el flocculante. ¿Ya? Entonces aquí lo voy a modificar. Este término del 91% es muy alto. Por lo menos debe salir con 1 o 2%. Lo voy a bajar a 85. Sí, es muy bajo. Vamos a bajar a 80. Vamos a decir que el 80% del agua que ingresa, bueno, ahora sí estoy más conforme. Porque eliminar completamente con aire caliente en un secador es muy difícil. ¿Ya? Entonces, esto es lo que sale, ¿ya? Es bajo el contenido de humedad. Y lógicamente que en el proceso de engobado se está adicionando un material que va a cubrir la superficie. Y lo que aquí veo, es de que está mal. Este dibujo debería estar arriba, un ratito. Correcto, ¿ya? El engobe es una masa que se va a echar a la superficie de lo que va a ser el piso de cerámica. Les decía que no está mal porque, a no ser que por abajo vamos a la entrada, pero generalmente habíamos visto en el video de que son unas bandejas que van recubriendo, va cayendo sobre la superficie. Entonces mi dibujo es lo que yo no estoy muy de acuerdo. ¿Ya? Entonces voy a hacer esto acá y esto lo voy a subir acá. Aquí son 3 datos. Está bien. Aquí. ¿Ya? Entonces, estoy considerando acá este porcentaje de 0.021% de esta masa. Entonces, aquí se va a adicionar 20,71 kilos. Incluso este valor no sé si será correcto.
había que ver en bibliografía o ver alguna práctica si más o menos hay un valor. Pero yo he asumido este valor. Porque yo veo de que 20,7 kilos para... Había que determinar, son 62.000 piezas. 62.000 piezas para 27 kilos lo veo muy poco. Vamos a considerar un valor de 0,2%. ¿verdad? Podría ser más razonable. ¿Ya? Bueno, voy a modificar acá por entonces. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos dos entradas y dos salidas. Entonces, esta Q es la suma de este valor más este valor. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola. ¿Se entendió hasta ahí? Jóvenes. Porque están mudos. Sí, se entiende. Es la única que me responde, Rebecita. Nikita, ¿se entendió? ¿Está María Taborga? Hola. Bueno, vamos. Ella pasa clases, creo, de inglés en la mañana. Creo que iba a estar. De verdad, ¿no? Ya. Bien. Y vamos a ver acá, ¿ya? Estamos en la parte de engobado. Y nos vamos al esmaltado. Voy a parar un ratito. Ángela Aguilar, ¿qué es el esmaltado? ¿En qué consiste el esmaltado, Ángela Aguilar? Sí, ingeniero. ¿En qué consiste? ¿Qué es el esmalte en una cerámica? Es la parte brillosa. Exactamente, es la parte brillosa, es la capa que está encima. Sí. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Si no hay ninguna pregunta, voy a continuar hasta que aparezca, que queda 8 o 10 minutos para acabar y lo vamos a terminar. Yo veo que están muy agotados. No sé qué les pasa. Se han peleado con el cortejo, la corteja, están en serio ustedes. Bien. Entonces, estábamos viendo acá la parte de engobado, ya habíamos visto, y estamos en la parte de esmaltado. Y al igual que acá, esto, mi dibujo, yo lo considero que no debería estar acá. ¿Ya? Entonces, lo voy a copiar aquí, porque este es un recubrimiento que habíamos visto en un video que va de arriba hacia abajo. Y por ejemplo esto viene a ser, yo le puse 0,8 kilogramos de esmalte. Aquí todavía está es más razonable, ¿ves? Aquí le había puesto 0,2 de engobe. Ya. Entonces voy a copiar acá esto. Listo. Entonces aquí yo estoy considerando de que el 0,88% de esta masa que ingresa es la que se debe de adicionar de esmalte. ¿Y esta salida es de qué, jóvenes? ¿Qué es ERE? ERE en realidad vienen a ser ya los pisos de cerámica, podemos decir ya terminados, pero hay que pasar al horno de cocción donde se va a eliminar lo más que se pueda de agua y además de ello el producto o la cerámica va a adquirir cierta resistencia ya por el proceso de cocción. ¿Está claro ustedes, jóvenes? Miren, ya estamos terminando y ya estamos llegando a lo último. Bien, entonces acá en la cocción, ¿qué es lo que se elimina, jóvenes?
Se elimina agua, igual como en este proceso. Ya el 96% de la masa de agua contenida en R, ese 96% de masa de agua, un poquito, vamos a ver acá, si nos vamos aquí. Mientras que es largo este balance. Aquí está la adición de engobe. Y el último es la adición de esmalte y esta es la de agua, la tercera. La tercera y estamos acá en cocción. ¿Ya? Estamos en cocción y que corresponde al análisis de N. Habíamos visto de que aquí se va calentando de forma paulatina hasta llegar a 1750 grados Celsius. En estos hornos de cocción, esta masa de agua aún presente, porque aquí, fíjense, es la cantidad que se ha adicionado de esmalte y aquí de engobe, ¿ya? Estos 197 kilos que están acá. Entonces, fíjense de que tenemos este peso total que es la que entra a la masa de cocción y es aquí donde se elimina bueno, tenemos 3 etapas de cocción. ¿Ya? Se tiene 3 etapas de cocción. Cocción 1, cocción 2, cocción 3 y después viene la clasificación de aquellos que salen con defecto, se embala y eso es la producción final. Bueno, jóvenes, al igual que ustedes, yo también estoy muy cansado. Me voy a fijar en que como estas 2 semanas han sido anormal, entonces lamentablemente yo he tenido que fijar las horas, porque si no, no iba a poder avanzar. Por otro lado, ahora estaba colocando notas de los foros y me había olvidado de hacer el foro para ustedes. A la tarde lo voy a elaborar y lo voy a subir y van a tener plazo hasta el martes. ¿Ya? Entonces se los voy a mandar vía WhatsApp también. Bueno, jóvenes, así de verdad, los comprendo ustedes. A mí estar dando esta clase ahorita agotado. Bien, ¿cuántos son los valientes? Es mejor presencial, ¿no, hija? No es grave. Esto de aquí, enseñar esto, que no hay en libro. No creo que así nomás sea cualquiera que enseñe esto. A mí cuántas horas me ha costado aprender eso. Elaborar ese balance. Y lo estoy metiendo en cuanto, en 1 hora a 1 hora y media. Y yo me he tirado días y horas para conocer el proceso. La ventaja es que ustedes tienen esas grabaciones y guárdenlas. Bueno, jóvenes, fuerza. Están muy desanimados, los veo. ¿Ya? Bueno, que les vaya bonito. Buen fin de semana. Ya pedí el chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Que les vaya bonito.